Bendecido sea el nombre del Todopoderoso. Bien, vamos a abrir la Escritura y vamos a seguir el hilo del último mensaje que hemos puesto en YouTube. En el último mensaje que hemos puesto en YouTube hablamos de lo importante que es la sabiduría y de lo importante que es el poder. Pero hablemos que damos gracias a Dios, que estamos siguiendo a un Dios que es omnipotente y a un Dios que es omnisciente. La sabiduría sola, sin tener poder para ejecutar lo que sabes, es patética y te hace sufrir mucho. Y el poder solo, sin sabiduría, es una monstruosidad. Con que demos gracias a Dios, que no solamente tenemos a un Dios omnipotente, sino que todo lo que tiene de grande Dios lo tiene de sabio. Porque figuraros a un ser omnipotente sin sabiduría. Y entonces pusimos el ejemplo y el testimonio bíblico, mejor dicho, el testimonio bíblico de los dos consejeros. Que un consejero dio un consejo y como le faltó poder para poder ejecutar y llevar a cabo ese consejo, no lo aceptaron y se ahorcó. Ese era el tema principal. ¿Por qué recuerdas lo que has dicho anteriormente? Porque algunos hermanos muy noblemente me han llamado. Y no es la primera vez que me pasa. Hermano Machaco, nos ha encantado el mensaje, muy bonito. Y yo he detectado algo, que a lo mejor en el mensaje, hermanos, he dado un ejemplo, una anécdota, un testimonio. ¿Y sabéis con qué se ha quedado? Con la anécdota y con el testimonio. Ese mensaje, a lo mejor en ese mensaje, hablé o puse una anécdota o un testimonio o un tema que salió al camino. Porque a veces en un mensaje te sale un tema, brota un tema en el camino. Pero la realidad del mensaje era esa. Lo importante que es tener sabiduría y tener fuerza. Y os hablé el testimonio de la palabra de los dos consejeros. Y hablemos que en Dios es omnipotente y es omnisciente. Ahora vamos a la aplicación nuestra. Porque yo, por no ser ya muy largo, cerré el tema. Y vamos a seguir. Yo tengo miedo que nos pase eso a nosotros. Como a mí me está pasando. Y voy a empezar predicando, confesándolo. No tengo fuerzas para practicar lo que Dios me enseña. Y eso me acompleja. Eso me pone triste. Eso me amedrenta y me quita el gozo. Y eso está hipotecando mi vida. Y el motivo es muy sencillo. Es que la verdad tiene fuerza cuando se tiene relación con el autor de la verdad. Y conoces muchas cosas de la verdad, pero no tienes esa intimidad, esa comunión o esa dedicación, no tengo con el autor de la verdad y me falta fuerza. Y al final, lo que te va a hundir, ¿qué dice? Lo que te va a hundir es lo que sabes. Y Dios te enseña cosas no para hundirte, sino para enriquecerte y para que te acerques a Él. Amén. Pero el conocimiento es como un cuchillo. Vale para partir jamón y vale para matar a una persona. ¿A quién culpamos? ¿Al cuchillo o a la persona que tiene el cuchillo? Y eso no ha pasado solamente a nosotros. Yo he oído, que no recuerdo el nombre de él, de un comentarista muy poderoso en la escritura, con mucho conocimiento, que me lo dijo el hermano Abraham, ese que al final no cree en Jesús. Barclay. ¿Cómo? William Barclay. O sea, un hombre que los hombres grandes de Dios consultaban a ese hombre antes de partir, negó o dudó que Cristo era Dios. Y yo he oído comentarios que los dos grandes teólogos más fuertes de la historia, que han enriquecido a miles, se murieron sin Dios, negando al Señor Jesucristo, hermano Quique.
Y viendo eso, y viendo el celo que tenemos de escuchar, de anhelar, de desear el conocimiento, lo anhelamos y si Dios quiere vamos a seguir buscándolo. Pero os digo que conocimiento sin fuerza, como dije en el mensaje anterior, es como aquel que va a emplear y ve una partida muy buena. De bolsos, porque vende bolsos. Dice, con esta partida de bolsos se ganaría, si vale 4.000 euros, se saca 20.000, porque no he visto mejor partida y más barato. Lo ve la partida, pero echa mano al bolso y no tiene fuerzas, Quique, para pagar la partida. Agacha la cabeza y se viene para casa. Y tiene que coger a uno que tiene dinero, que le dé una propina y le tiene que enseñar a otro la partida que él sabe que se gana mucho dinero. Y el motivo que no la compra no es porque no sepa, no es porque no entienda, hermano Emilio, es porque no tiene para pagar la partida. Es un ejemplo muy humano, pero así me entendéis, ¿verdad? Veis cosas maravillosas de Dios, porque Dios es maravilloso. Amén. Estamos de acuerdo. Y todo lo de Dios es maravilloso. Pero yo quisiera que no solamente Dios estuviese en el cielo, sino que estuviese enriqueciendo mi vida, sí, practicando su voluntad. Entonces vamos a hablar ahora de la sabiduría. La sabiduría no es simplemente la habilidad de adquirir conocimiento. Dios es que lo tiene en sí, el conocimiento. Y vamos a leer un salmo, unos versículos, en el Salmo 139, que en este salmo el salmista habla de dos atributos, pero yo solamente voy a leer los versículos de un atributo del que quiero hablar. Porque el salmista habla de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios. Salmos 139, verso 1, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escuadriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no están la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, que tú sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y dice el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Esto nos da alegría, nos da gozo, seguir a un Dios que tanto sabe, ¿sí o no? Amén. Pero nos infunde consuelo y nos infunde temor. Consuelo cuando hacemos algo de verdad y de corazón y decimos con una limpia conciencia, Dios lo sabe. Y como lo has hecho y tú sabes que lo has hecho con verdad y de corazón, es un consuelo que Dios sepa tanto. Pero cuando he hecho yo cosas buenas, pero las motivaciones no han sido tan buenas, ese atributo de Dios no me trae consuelo, me trae miedo y respeto. Y este salmista, la reacción de él, la conclusión de él, es muy bonita. Tal conocimiento es demasiado, demasiado maravilloso para mí. Habla de él. Tal conocimiento es demasiado grande, demasiado, demasiado. No dice coger la frase, coger el término, demasiado. Y podríamos decir lo mismo nosotros, ¿sí o no? Tal conocimiento cuando meditamos, como vamos a hacerlo esta tarde, en la omnisciencia de Dios, en el conocimiento de Dios, que no solamente Dios sabe lo que hago, sino Dios sabe por qué lo hago y para qué lo hago y qué pretendo con lo que hago. O sea, yo delante de un hermano, para tener un buen testimonio, me tengo que cuidar de lo que hago. Pero delante de Dios no es suficiente cuidarme con lo que hago. Me tengo que cuidar con qué intención lo hago y para qué lo hago. Y como lo que hago es bueno, pues el hermano Emilio que ve una cosa buena, tú me alabas.
Hoy, lo que ha hecho la hermana Machaco, muy bien hecho. Tú dices que muy bien hecho. Pero Dios que sabe con qué intención lo he hecho y por qué lo he hecho. Cuando estoy orando viene el Espíritu Santo convenciéndome de pecado y redarguyendo y dice, has suspendido, has pecado haciendo eso. Has hecho una cosa buena con una mala motivación. O la motivación, si no es mala, no ha sido lo suficiente buena. Por no atornillar tanto, voy a decir que las motivaciones mías, no digo que todas sean malas, pero a todas le falta un poco de calidad. La acción es muy buena, repito, verdad, pero a todos nos falta. Claro, y ante este Señor, ante este Dios, que antes que la palabra esté en mi boca, Él ya la conoce. Y dice, y desde lejos escuadriñas mis pensamientos. Conoces mi sentarme y mi levantarme. Mi levantarme habla por la mañana, mi sentarme al mediodía y mi acostarme por la noche. O sea, es que me tengo que vigilar por la mañana, por la tarde, por la noche, que no es suficiente que me vigile por la tarde. Me tengo que vigilar estando en el mercado. Que sin darme cuenta, cuelgo las perchas y tapo al que está al lado el pobre y no le dejo que gane para comer. Y por la tarde le quiero predicar para hacerle bien, cuando por la mañana le fastidia. ¿Quieres fastidiar a las 7 de la tarde a aquel que has perjudicado por la mañana? Es que me tengo que cuidar por la mañana y por la tarde y por la noche. Y cuando me acuesto también, ¿sí o no? Si me acuesto y me voy a pensar mal. Es que cuidado con este atributo. No sé, es que a veces cuando se habla de este atributo, ya no sé, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Pero es que eso es una verdad muy, muy, muy consoladora. Pero muy aterradora. Y el salmista, cuando medita eso, guiado por el Espíritu Santo, porque la Biblia es inspirada por Dios, llega a la conclusión que estoy de acuerdo con él. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y confiesa. O sea, está hablando Chencho del conocimiento de Dios. Inspirado por dice, es tan alto que no lo puedo comprender. Conozco que Dios es omnisciente, pero no puedo comprender el atributo de la omnisciencia. No, mi mente no abarca tanto. Tal conocimiento, lo dice noblemente, es demasiado para mí. Me sobrepasa. Es muy alto. Y ahora hay una frase que a mí me agrada mucho de él. Notemos cómo hace de esta doctrina su doctrina. Coger la palabra. De la doctrina la hace su doctrina. No dice él lo sabe todo. Dice, él me conoce, él me examina, él me escuadriña. De la doctrina que tú sabes bíblica, haz tu doctrina. Y el problema es que hay algunas personas que conocen las doctrinas, pero esas doctrinas no la han hecho de ellos. Porque podía haber dicho el salmista, Jehová conoce a todos, Jehová examina a todos, Jehová ve a todos. No, habla en singular, en singular, en singular, en singular. ¿Qué haces? Nada. Que esta doctrina que es bíblica, la he hecho mía. ¿Y qué os parece en esta tarde? Si comenzamos a poner el primer concepto, hermano Quique. La doctrina que sabes de la Biblia, que estudias, haz las tuyas. Y que Dios me ayude a mí, que falta me hace. Amén. A esas doctrinas que sé de la Biblia, hacer las mías. Bendecido sea el nombre del Señor. Isaías 55, 8, 9, leo yo, dice el Señor, inspirado por Dios. Isaías dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos.
sea, no es que solamente sean más grandes, es que son distintos. No es que Dios es más grande que yo, eso está claro, que Dios es omnipotente. No, 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 es que Dios dice, yo no soy como tú, ni tú eres como yo. Lo primero que hay que entender es eso, que Dios es exclusivo, ¿de acuerdo? Dios no es uno más. Y ese que no es uno más dice, tus pensamientos, tu manera de pensar, tu manera de cavilar, tu manera de vivir, no es la mía. Ni la mía es la tuya. Y ahora agrega, amplía el pensamiento. Dice, como son más altos los cielos que la tierra. En aquella época las distancias eran mayores todavía, porque no había cohetes que subían a la luna, ¿verdad? Entonces para ellos decir la distancia es una expresión que es de muy lejana. Porque ahora hay aviones, hay cosas, pero es que quiero que lo penséis en su contexto. En aquella época, que Isaías lo dijo, como son más altos los cielos que la tierra, eso que da a entender. Tus pensamientos son muy bajos y los míos muy altos. Y yo digo, amén. Comparando los pensamientos de Dios a los míos, tengo que confesar que los míos son muy bajos y los de Dios son muy altos. Amén. Como son más altos los pensamientos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. En aquella época se transitaba por caminos. La palabra o el término carretera no existía. Tu manera de vivir, de comportar diariamente es distinta a la mía. Y Dios nos llama para que nos despojemos de lo nuestro y nos vistamos de lo de Él. Amén. Por eso hay un montón de textos que la Biblia manda desnudarnos de lo nuestro, despojarnos de lo nuestro y vestirnos de lo de Él. Pero antes de vestirme yo de lo de Él, me manda a despojarme de lo mío. Yo tengo una tentación, hermano Quique, es vestirme de lo de Él sin desvestirme de lo mío. Y eso no vale. Debo desvestirme de lo mío para poder vestirme de lo de Él. Amén. Debo dejar las redes y después seguirlo. El número 1 es dejar y el número 2 es seguir. Pero a veces pretendemos seguir sin dejar. Entonces, repito, es que el salmista dice, oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme y has entendido desde lejos, mis pensamientos. O sea, desde lejos. O sea, no hace falta ni que te acerques. Desde lejos has entendido mis pensamientos. Hermano Abraham, ¿estará de acuerdo Dios con lo que has pensado hoy? No digo si está de acuerdo con lo que has hecho. Te pregunto si está de acuerdo Dios con lo que has pensado. A lo mejor te esfuerzas y consigues que esté de acuerdo Dios con lo que haces, pero no con lo que piensas, ni con lo que sientes, ni con lo que quieres. Pero bueno, seguimos, hermanos. Salmos 147, verso 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Amén. Dios es la única persona que se conoce a sí mismo completamente. ¿Estamos de acuerdo? Y el motivo ahí lo dice, porque es infinito. Una sabiduría infinita solamente puede conocer a un ser infinito. La única persona que conoce a Dios en profundidad y en totalidad es Dios. ¿Por qué? Porque Él es infinito. Pero si soy yo, y no me conozco a mí mismo. Y hay cosas que hago, digo, ¿y por qué he hecho esto yo? ¿Y cómo he...? O sea, a mí mismo y no me conozco. Pero Dios, que es todo infinito, hermano mío, se conoce a sí mismo. Solo el infinito es capaz
de conocerse a sí mismo en completo. Él se conoce completamente. Tú no. A veces yo he oído, o he dicho, o tú has oído, o has dicho, no pensaba que yo iba a hacer eso. Y lo has dicho de verdad, que no lo pensabas. Pero que en un momento determinado, bajo presión y bajo circunstancias, lo has hecho. Yo no pensaba. Pues en esos suspensos que yo tengo con tanta frecuencia, me revela Dios que suspendo. No sé qué me pasa, hermanos. Suspendo todos los días. Todos los días, o casi todos los días, me pego una panzada a llorar, porque suspendo con tanta frecuencia. Dios nos ayude, y la gracia de Dios nos ayude a acercarnos a Él, para que su gracia nos capacite, para poder practicar unos mandamientos tan santos y servir a un Dios tan santo. Gloria Y que a el Dios. nombre de Jesucristo sea glorificado. Amén. Primero de Samuel 2:3 dice Ana, yo lo cito, Abraham. No, léelo mejor, porque hay una frase que no recuerdo. No multipliquéis para de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Pero date cuenta al principio cómo empieza el texto de Ana. Lee el versículo 3 otra vez. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Ay, Dios, o sea, primero dice lo que no tengo que hacer. No multipliques las palabras de altanería y de grandeza. Yo era, yo hago, yo. O sea, para el carro, no hables tanto. Y después que me dice que no hable tanto, me dice el porqué, el motivo. Ahora quiero que escuchéis con el alma el motivo. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Bendito sea Dios. No hables tanto, porque el Dios de todo saber, el Dios de todo saber, el Dios de todo saber, pesa. Pesa. Eso me ha llamado la atención. Porque en el Salmo que hemos leído que Dios ve todo y que sabe todo. Pero aquí no dice que ve todo y sabe todo, dice algo más, que pesa, que pesa. ¿Qué es pesar, machaco? A veces hay personas que ha habido una crisis en su vida y tenía una medalla, una sortija y era muy volumerosa, pero era hueca. Y cuando ha ido a venderla a la chatarra por oro, pesa 12 gramos. Y sin embargo, tenía otra que a lo mejor era menos voluminosa, maciza. Y dice, a ver esta. Ah, esa pesa 22. La que gusta menos, Chencho pesaba más. El Señor ve. El Señor conoce. Pero me ha dicho, ven para acá, ven para acá. Veo, conozco y peso. O sea que cuando hago yo algo, lo ves. Sí, lo veo. ¿Lo conoces? Lo conoces. ¿Y luego qué hace? Y luego lo peso. Suspendo seguro. Suspendo. Ya, he dicho al final. Sálvame, por favor. O sea, que lo conoces, lo ves y lo pesas. Sí. Pues ya te digo yo que no hace falta. No te pregunto, que ya lo sé. He suspendido. ¿Para qué voy a preguntar a Dios lo que ya sé? Le preguntaré lo que no sé. He suspendido, he suspendido, he suspendido, pero a ti Dios, Dios grande y poderoso. He suspendido por debilidad, no por maldad. Agarrarla esa. Gloria a Dios. He suspendido por debilidad, intentando practicar 10 cosas. No he llegado. Pero sabes que la intención de mi corazón era hacer lo que tú me mandas. He suspendido por debilidad. Yo suspendo por debilidad todos los días. Pero escuchar una desgracia grande. Conozco a gente que suspende por maldad. Que Dios nos ayude a todos. Y ahí no entro, porque no es mi tema. Alabanzas al Todopoderoso. En Romanos 16:27 dice Pablo una frase muy bonita. Léela, Abraham.
Romanos 16, 27. Y tú, Quique, cuando puedas coges Job 37. Verso 16. Verso 24 No, Romanos 16, 27. a 27. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Yo pienso que la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Y la Biblia dice al único sabio Dios. O sea, entonces, ¿dónde están los que se creen sabios? Según la Biblia. Al único sabio Dios. El único. El Dios de todo saber. Estamos siguiendo a un Dios muy bueno, que tiene mucha grandeza, pero que tiene mucha sabiduría. Alabanzas. Job, capítulo 37, verso 16. Job. He conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría. Del perfecto en sabiduría. O sea que el Señor es perfecto en sabiduría. O sea, Él no se equivoca. El juicio que haga de mí es justo. Totalmente. Gloria a Dios. Él no se equivoca. Estamos siguiendo, sirviendo, adorando, amando, respetando a un Dios que no se equivoca. Madre mía, pero vamos a hablar, es que a veces hablamos tan rápido, y nosotros, los predicadores, sobre todo los gitanos, predicamos tan rápido que no damos tiempo a pensar. El Dios que no se equivoca nunca. Yo lo creo eso. Creo que Dios jamás se ha equivocado. Ni se puede equivocar. Gloria a Dios. Entonces hablamos un Dios que lo sabe todo, que lo ve todo, que pesa todo, y que es perfecto en sabiduría y es único en sabiduría. A Él sea la gloria. Amén. A Él sea la gloria. A ti la gloria, la honra y el respeto y la obediencia. Alabanzas al Señor. Voy a citar yo, por no leer, por abreviar. En Génesis hubo una esclava llamada Agar, que salió huyendo. Génesis capítulo 16, verso 13 al 14. Y se le apareció el ángel de Jehová, que es Cristo, en el Antiguo Testamento. Y ella dice una frase que es la que quiero que lea un hermano que queráis. Génesis capítulo 16, verso 13 y 14. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Tú eres Dios que ve. Por Por una lo- experiencia. ¿No es así? Así es. Y Dios se manifestó a ella. Y la conclusión de esa experiencia, el final de esa experiencia, la semilla que le quedó de esa experiencia fue esta. Tú eres Dios que ve. Hermanos, Qué bonito. ¿crees que Dios te ve? Amén. Pues si ese concepto lo abrigas o lo abrigo, lo recojo o lo recogemos, es fácil que ese concepto nos haga más prudente cuando hablamos. Sí, Cuando hablamos de un hermano, verdad. cuando hablamos de una hermana, cuando decimos o digo algo, como he dicho muchas veces, algo a la ligera. Ese conocimiento es como un freno. Y qué bonito es que un coche tenga unos buenos frenos. Y el freno para nosotros en esta tarde es la omnisciencia de Dios. Amén. Nos alegramos de servir a un Dios que sabe todo, pero que ese que sabe todo sea el freno de nuestra conducta, Amén. de nuestro hablar y de nuestro hacer. Alabanzas al Todopoderoso. Dios siempre, en su sabiduría infinita, eso me lo ha enseñado un hombre de Dios maravilloso, Héctor Bustamante, que dice, Dios en su sabiduría siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para conseguir esas metas. Y a veces nosotros hemos escogido una buena meta, pero no unos buenos medios. Hay que ser sabio,
en coger, sobre todo y ante todo, número uno, una buena meta que es la gloria de Dios, Amén. la honra de Dios y el respeto a Dios. Eso es la primera. Su gloria es lo primero. Es importante coger una buena meta y los mejores medios para conseguir esa meta. Que Dios nos ayude a todos. Amén. Hay muchos textos que voy a saltarlos. Se ve la sabiduría de Dios en la creación. Se ve la sabiduría de Dios en la redención. En el plan de redención se ve la sabiduría. Pablo en Corintios, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, Cristo es sabiduría de Dios. O sea, está mostrando que en la redención se manifiesta no solamente el amor de Dios, sino también se manifiesta la sabiduría de Dios. En la creación no solamente se manifiesta el poder de Dios creando, sino se manifiesta la sabiduría de Dios creando. Hay muchos textos, pero me los voy a saltar porque en eso estamos convencidos. Amén. Que por medio de la creación, y en Romanos Pablo dice que las cosas visibles dan testimonio de lo invisible. Alabanzas al Señor. Entonces Dios muestra su sabiduría. Ahora quisiera llegar aquí. En las Escrituras la sabiduría es una cualidad moral tanto como intelectual. La sabiduría no es el conocimiento. Es diferente. Hay que diferenciarlos, no divorciarlos mucho, pero diferenciarlos, que son distintos. En las Escrituras la sabiduría es una cualidad moral, tanto como intelectual. ¿Dónde lo pone? Job 28, 28. Por ejemplo, un hermano. Y otro hermano, a ver, ahora tú qué tienes. Job, venga. 28. 28. 28. Y dijo al hombre, he aquí, que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿No ves? La sabiduría es apartarse del mal. Entonces, la sabiduría tiene que ver no solamente con el conocimiento, tiene que ver, es una cualidad moral. Apartarse del mal es sabiduría, ¿sí o no? Amén. Y el temor a Jehová es sabiduría. Salmos 111:10. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sigue. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Amén. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. A los que practican sus mandamientos se les llama inteligentes, se les llama sabios, entonces no. Buen entendimiento tienen los que practican tus mandamientos, no los que saben tus mandamientos, los que practican tus mandamientos. Hay gente que sabe los mandamientos y es necio, pero el que practica los mandamientos no es necio, es sabio. Amén. Alabanzas al Todopoderoso. Entonces, en las Escrituras, Salmos 119, hermano Quique, cógelo tú, verso 98, y saltamos ya a otro en esta vía, porque me estoy entreteniendo demasiado. Salmos 119, versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Amén. Con tus mandamientos. O sea, ¿qué usó Dios para hacerle sabio? Los mandamientos. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Con tus mandamientos. Ahí podíamos hablar, pero lo dejo en el aire. Pensarlo, Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. O sea, practicando tus mandamientos, obedeciendo tus mandamientos, viviendo en tus mandamientos, abrazando tus mandamientos. De esa manera he conseguido ser más sabio que todos estos. No dice más fuerte, dice más sabio. Y ahora voy a saltarme, voy a pegar un brinco y dejar una laguna, por si lo vais a notar. Pero es que si no, me tiro otra media hora y ya me excedo. Es importante. Dice en Jeremías, no se alabe el hombre en su fuerza ni en su valentía,
se alabe en conocer a Jehová. Bien. Si conocemos a Dios es porque Dios se ha revelado a nosotros. El conocer a Dios no es un esfuerzo, no es un logro tuyo. Es la condescendencia de Él, ¿sí o no? Amén. El que yo conozca un poquito de Dios no es un logro mío, es la condescendencia de Él que Él se ha revelado. Amén. En Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hay muchos textos, los dejamos. El conocimiento de Dios da propósito a la vida, da sentido a la vida y da color a la vida. El conocimiento de Dios da propósito, sentido y color a la vida. Amén, me lo salto. Dios es conocible porque Él ha querido revelarse, pero a la vez, Emilio, que es conocible es incomprensible. Dios es incomprensible, pero sí es conocible, porque Él ha querido darse a conocer. Y de los cristianos en la Biblia hay un montón de textos, Efesios, Colosenses, Santiago, que Dios nos dice y requiere que los cristianos tengan sabiduría, ¿no? Andar sabiamente, comportar sabiamente, hay un montón de textos que Dios nos manda. Y dice Santiago, y si alguno tiene, qué hábil fue Santiago. En vez de decir sos ignorante, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, hermanos, ¿y quién no va a tener falta de sabiduría? Pídala a Dios. O sea, nos manda buscar, pedir, llamar a la puerta de la sabiduría, que es Dios. Y con esto quiero zanjar el tema, Santiago 3, 13 al 17. Deja Proverbios, también dejamos Proverbios. Es muy largo ya, habrá. Santiago, ¿Qué es? ¿Qué ha dicho? versículo 13 en adelante. Vamos ahora, que los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. No, Santiago 3:13 es ese. Pues Sí. me he confundido, hermano. Hablamos de la sabiduría. ¿Quién es el sabio y Ese. entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Ahora vamos a ver vamos a ver Santiago, para decirte qué es la sabiduría, hermano Abraham, te dice lo que no es. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sigue leyendo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. O sea, habla de las características de esa sabiduría y la llama animal, diabólica Terrenal. y terrenal. O terrenal, animal y diabólica. O sea, ahí nos está diciendo lo que no es la sabiduría. Y aquí pido disculpas por esto que acabo de decir. Hay gente que es sagaz, astuta, pilla, granuja, que entonces confunden eso con la sabiduría. Eso no es sabiduría. Eso es astucia. Eso es granujería. Eso es sagacidad. Y a veces corremos y por no tirar la piedra a nadie, me la tiro a mí mismo. Hermanos, yo tengo un problema, que algunos lo tienen con mis años. Yo tengo 67 años. No creo, hermano Emilio, que viva otros 67 años. ¿Eso cómo se interpreta? Que tengo más pasado que futuro. Y el pasado de tantas decepciones que me han dado y de tantos palos que me han dado, me ha hecho receloso, desconfiado, astuto y granuja el pasado. Como deje que el pasado me administre, hipoteca mi presente y quebra mi futuro. Y hermanos, hay gente, o habemos gente, que por medio de la práctica, de la experiencia y de las cosas, hemos adquirido cierto desarrollo de psicología
de astucia, que las cogemos al vuelo. Eso no es sabiduría. ¿Y qué sabiduría, hermano Machaco? Pues yo no sé quién para decirlo. Dejemos a la Biblia que diga qué es sabiduría. Sigue leyendo. El 14 y el 15. Claro. Pero si tenéis celos amargos, El otro versículo. El 16. 16. porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, Pura, después pacífica, pacífica, amable, amable, benigna, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Lo primero es pura. Hay virtudes que son irreemplazables. Qué bien. Hay virtudes que son irreemplazables. La fidelidad, la pureza, es irreemplazable. Primeramente pura. Si a tu sabiduría le falta pureza, nobleza, ya no es sabiduría, es astucia, práctica, granujería, betarenía, cualquier cosa que tú le quieras llamar. Pero eso no es sabiduría. Y con esto termino. Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le contestó, tuve miedo y me escondí. ¿Y qué le contestó Dios? ¿Quién te enseñó a ti el miedo y la vergüenza? ¿Sabes algo que yo no te he enseñado? Se lo enseñó la desobediencia, el pecado y el diablo. Hay una enseñanza en mi vida, el saber mentir, el saber engañar, eso no es de Dios. Y que por mi astucia te coma el pan a ti, Emilio, eso no es de Dios. Es verdad que eres más astuto que yo, más granuja que yo, ¿verdad? Pero no digas que eres más sabio. Ponle otra etiqueta a eso. Primero, la sabiduría debe ser chencho pura. Benigna, la palabra benigna es bueno. A veces cuando nos sale un bultito y vamos al médico, no se preocupe, que es un tumor, pero benigno. Si quiere lo opero, si no, no tiene importancia. Ay, pues no me opere. Por un cacho bulto, deja el bulto ahí. Porque es benigno. Pero cuando dicen es maligno, te alarmas, la familia se alarma y rápidamente ya se usan medios para extirpar. Y dice que la sabiduría debe ser benigna, no maligna, Gloria a Dios. pura, sencilla. En otras palabras, ¿qué es la sabiduría de Dios? Los frutos del Espíritu Santo, la imagen de Cristo en nuestra vida. Esa es la sabiduría de Dios y que Dios nos bendiga. Amén. Amén.